Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. México está devastado. El país azteca sufre la furia de la naturaleza y llora a casi un centenar de muertos por las tormentas. Diálogo con la FARC. El gobierno colombiano y la guerrilla cierran sin acuerdo político otro ciclo de convenciones en La Habana. El Papa sorprende al mundo. Francisco hace polémicas declaraciones durante su primera entrevista extensa como jefe de la Iglesia Católica. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy en México, donde las autoridades confirmaron que la cifra de muertos ascendió a 97 tras el paso devastador en los últimos días de las tormentas Ingrid y Manuel por ambos lados del país. Ayer cientos de personas fueron evacuadas en el estado de Sinaloa al tocar tierra Manuel, la misma tormenta que devastó antes diversas zonas de Guerrero. A medida que pasan las horas, la cifra de muertos en México por las dos tormentas tropicales del pasado fin de semana aumenta. Según el último balance oficial, 97 personas perdieron la vida como consecuencia de los huracanes y buena parte del territorio continúa incomunicado. Tan solo en el estado de Guerrero, afectado por el ciclón Manuel, 68 personas están desaparecidas en el poblado de La Pintada, cercano a la costa del Pacífico. Toda la zona permanece inundada y las nubes dificultaban en las últimas horas los sobrevuelos del ejército en el área donde deben realizarse las labores de remoción de escombros. La situación de aislamiento se repite en varias comunidades del estado de Guerrero. A unos 40 minutos en auto de la avenida costera, la vía donde se levantan los mejores hoteles del Acapulco turístico, el poblado de la frontera permanece cubierto de barro. Miles de turistas continúan haciendo colas de 15 horas para poder salir del famoso balneario mexicano. Por el momento todavía 30.000 personas esperan su turno. Las autoridades han anunciado que este viernes volverá a abrirse la carretera que une el estado de Guerrero con la Ciudad de México. En todo el estado, según datos del gobierno, más de 13.000 personas continúan durmiendo en los albergues. La tormenta tropical Ingrid, que afectó al Golfo de México, se disipó el pasado martes, pero Manuel, reconvertido en tormenta tropical, tras alcanzar durante unas horas fuerza de huracán, tocó tierra en Sinaloa, donde se han producido evacuaciones y amenaza también a Baja California. 22 de los 31 estados de México están en alerta. Y cuando todavía se atiende la emergencia por el impacto de los huracanes, en el Golfo de México comenzó a formarse un nuevo fenómeno meteorológico que, de acuerdo con los expertos, puede agravar la situación en al menos la tercera parte del país. Se trata de un sistema de baja presión que cruza la península de Yucatán en el sureste, bordeando las costas del Atlántico con rumbo al noroeste, y que, según el Servicio Meteorológico, en los próximos días tiene 70% de probabilidades de convertirse en un ciclón. Si esto ocurre, se llamaría Jerry y, según las previsiones, atraerá hacia el Golfo las remanentes de humedad que dejó Manuel en la zona del Pacífico, lo que provocará un nuevo alud de lluvia sobre las zonas que ya habían sido afectadas por los fenómenos anteriores. Las autoridades reconocen que los próximos días serán críticos para México, no solo por el ciclón que se avecina, sino porque la temporada de huracanes aún no termina. Cambiamos de tema para contarles que el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC cerraron en La Habana otro ciclo de diálogo de paz sin haber alcanzado aún un acuerdo sobre el tema de la participación política, con un cruce de críticas sobre la eficacia y los tiempos del proceso. Culminó en La Habana otro ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y las FARC sin haber alcanzado un acuerdo sobre el tema de la participación política y con cruce de críticas sobre la eficacia, las iniciativas unilaterales y los tiempos del proceso. En la mesa debe prevalecer la relación parte-parte, entre iguales. Insistiremos en la convocatoria de una asamblea constituyente como mecanismo de representación. Está a la vista que falta eficacia en estas conversaciones. La delegación del gobierno espera avanzar de manera efectiva en la construcción de acuerdos en el próximo ciclo, porque, como lo ha dicho el propio presidente Santos, la paciencia de los colombianos no es indefinida. La 14ª ronda de las negociaciones serán retomadas el 3 de octubre. Por su parte, de visita en la capital de Paraguay, el expresidente colombiano Álvaro Uribe fustigó el proceso de paz con la FARC y dijo que supone la apertura de un camino hacia lo peor, el castrochavismo. Desde Paraguay, el expresidente colombiano Álvaro Uribe criticó nuevamente los diálogos que el gobierno de su país sostiene con las FARC en La Habana, Cuba, al asegurar que son la apertura de un camino hacia lo peor, el castrochavismo. Ha sido un proceso de recuperación del poder de los violentos, una amenaza de impunidad y la apertura de un camino hacia
lo peor, el castrochavismo. Así lo sostuvo el exmandatario tras haber sido investido doctor honoris causa en Derecho por la Universidad Uninorte de Paraguay, Asunción, quien también manifestó que el gran enemigo de la prosperidad social es la violencia. En mi patria colombiana, 40 años de guerrillas marxistas produjeron como resultado la aparición del paramilitarismo igualmente cruel, un éxodo de 4 millones de colombianos al extranjero, niveles de desempleo que tuvimos entre el 16 y el 20, pobreza que llegó al 53. Eso fue el resultado de la violencia. Durante su discurso de doctorado recordó la situación en la que estaba Colombia cuando asumió la presidencia en 2002 y los avances durante su gestión. El expresidente eludió decir quién será el candidato de su partido Centro Democrático en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo de 2014 en Colombia, y también su anuncio para postularse al Senado. Y sobre el fallo que dictó en 2012 La Haya sobre los límites marítimos entre el país y Nicaragua, reiteró que no se puede aplicar porque es ilegal. Colombia y Nicaragua en el Tratado de 1930 se refirieron a San Andrés como un archipiélago. Si los dos países reconocían que allá había un archipiélago, ¿por qué la Corte lo rompe con esta sentencia? El exmandatario acompañará hoy al escritor paraguayo Carlos Mateo Valmeli en la presentación de su nuevo libro La Pasión de Lucrecia, un repaso novelado a la vida del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que gobernó de 1954 a 1989. Culminamos este primer bloque de información hablando del Papa Francisco, que sorprendió al mundo en su primera entrevista extensa desde que fue elegido pontífice de la Iglesia Católica. Dijo que la institución debe encontrar un nuevo equilibrio, ya que está demasiado enfocada en su prédica sobre el aborto, la homosexualidad y los anticonceptivos, al punto que ha dejado de lado la inclusión y la misericordia. El Papa Francisco vuelve a romper moldes y se posiciona políticamente afirmando que jamás ha sido de derecha. En una entrevista concedida a la revista de los jesuitas, la Civiltà Católica, el Santo Padre sorprende con esta revelación. Francisco habla con el director de la publicación de su llegada al cargo de superior jesuita con solo 36 años. Entonces, según cuenta, tomaba decisiones de forma personalista, autoritaria y rápida, y eso le llevó a ser acusado de ultraconservador. En ese momento desvela ese jamás he sido de derecha. El Papa, que se define como un pecador, se declara partidario de que la mujer tenga en la Iglesia una presencia más incisiva, dice. Sobre los homosexuales, afirma que no puede haber una injerencia espiritual en la vida personal. Recuerda que Dios nos crea libres y rememora que ya en otra ocasión contestó sobre este asunto, preguntándose si Dios aprueba o rechaza la existencia de una persona homosexual. El Santo Padre se declara por último partidario de consultar siempre sus decisiones, si bien insiste en que crear un grupo de 8 cardenales para reformar la curia no ha sido solo idea suya, sino de la propia cúpula católica. Hacemos ahora el primer repaso por los principales títulos de los diarios latinoamericanos. Clarín, Argentina. El Papa pidió que no se condene a gays y a quienes abortan. El Papa pidió compasión para los gays y las mujeres que abortan. Hay que acompañarlos con misericordia, dijo en una entrevista con una revista religiosa, y sostuvo que se necesita tiempo para que los cambios en la Iglesia sean verdaderos y eficaces. La Razón, Bolivia. Evo Morales da luz verde a obras de vía férrea entre Bulo Bulo y Montero. El presidente boliviano ratifica inversión de $250 millones para el proyecto. Folha de Sao Paulo, Brasil. Subasta de la presa Álqueda sin 4 gigantes y frustra al gobierno. Agencia del Petróleo esperaba 40 empresas en la disputa, pero solo 11 se inscribieron. El Tiempo, Colombia. La economía reacciona y crece 4,2%. Con el resultado del segundo trimestre se mantienen las metas para el año. El gasto del gobierno, los servicios financieros y el agro fueron los principales impulsores del crecimiento según el DANE. La industria creció poco, pero creció. El gobierno se declaró satisfecho. Reforma, México. Destapa cloaca de la autopista. Desde 2006, la ASF detectó y denunció pagos irregulares al reparar la carretera. Está mal planificada y mal construida vía Acapulco, acusa experto. Y tras la pausa, visita relámpago. Correa viaja a Buenos Aires y expresa su apoyo a la mandataria argentina respecto a Chevron. Guerra al hambre. Guatemala recibe de Brasil 4.600.000 toneladas de alimentos para las zonas rurales más carenciadas. Además, llegan los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédense con nosotros.